Tiene ahora el uso de la palabra en el orden acordado el licenciado Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Muy buenos días a los panelistas. Si alguien hiciera la insufrible y penosa tarea de leer las plataformas de los partidos, se daría cuenta que estamos absolutamente de acuerdo en corrupción, en transparencia y en todos los temas. Y sería una realidad ese deseo de ese extraordinario revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Sin embargo, en la realidad eso no es así y no es un hecho anecdótico. Enrique Peña Nieto está absolutamente comprometido con la transparencia al 100%, es corruptamente transparente. La corrupción que él encarna es monstruosa. La casa de Sierra Gorda, 150 y 100 millones de pesos, es un ejemplo brutal, es un insulto a la población que ni vivienda tiene, y además es un insulto mayor el que nos haya mandado a su mujer a decirnos que haciendo telenovelas pedorras en Televisa podía comprar una casa de 100 millones de pesos. Es un ejemplo, pero no el único. Reuters acaba de dar a conocer que tiene un terreno que dijo que lo había recibido en herencia y tampoco es un dato anecdótico de 11 millones de pesos y resulta que lo compró. A Carmen Aristegui y su equipo le costó el espacio en la radio denunciar este hecho monumental de corrupción y el corrupto sigue impune. ¿Cómo se puede hablar de un sistema nacional anticorrupción cuando el principal responsable político del país es impune? Y no es impune por el fuero, es impune por la red de complicidades que existen desde arriba hasta abajo. Hay otras formas de corrupción más monstruosas como son los crímenes de Estado, los 43 normalistas desaparecidos a la fecha, víctimas de desaparición forzada, no de una desaparición, y no tendré tiempo de explicar y de criticar la versión oficial que es insultante a la inteligencia de la gente, pero no solo es eso, es Tlatlaya, es mátenlos como a perros en Apatzingán, 18 personas, una familia completa, y acaba de ser en Tanuato 42 asesinados a sangre fría, ejecuciones extrajudiciales, le llaman ahora a esas formas bárbaras de ejecución de supuestos delincuentes, cuando en México no existe la pena de muerte. El plan de obras de Enrique Peña Nieto es su plan de negocios personal. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un otro ejemplo monstruoso de corrupción soterrada, pero no es el único. La entrega del petróleo no les basta, ahora van sobre el agua, no solamente líquido, sino pretenden entregar toda la infraestructura que el pueblo de México ha creado durante décadas para abastecer de este líquido fundamental y que es un derecho humano, y la empresa IGA es la tapadera de todos los actos monstruosos de corrupción del actual gobierno, que recibe la inmensa mayoría de las obras públicas para su realización. A mí me parece entonces que lo que tenemos enfrente es un sistema de complicidad, es un sistema político caduco, corrupto, que no solo no representa al pueblo, sino que es una simulación, un remedo de república, un remedo de división de poderes, un remedo en todos los sentidos. Por eso nosotros hemos estado planteando la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. Es un clamor popular que se vaya, y nosotros hemos planteado que en la urna introduzcan ese formato que está ahí y que acá amplifico, y en el cuadrito le pongan sí que se vaya, lo meten en su voto, y con fundamento en el artículo 39 constitucional que establece que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, esto es, el pueblo pone, el pueblo quita, y con el fundamento del artículo 136 constitucional, que es un artículo bellísimo, que dice que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Entregó el petróleo, entregó la energía eléctrica, minerales, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, tierras, telecomunicaciones, banca, ferrocarriles, quieren entregar el agua, no vale. Y una vez que el pueblo recupere su libertad, dice ese artículo, la Constitución volverá a valer y ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Eso es lo que el pueblo de México tiene que hacer: rebelarse, recuperar su libertad, restablecer el constituyente del 17, porque no es un problema de marco jurídico, no es un problema de reglamentaciones adicionales, no es un problema de los acuerdos entre las fuerzas políticas, sino es un problema de que ha llegado el tiempo de la transformación. La corrupción, su tiempo se acabó.
la impunidad, su tiempo se ha terminado. La burla a los derechos del pueblo no se debe tolerar más. La brutal injusticia y desigualdad social que se vive es ciertamente una responsabilidad de todos, pero es una responsabilidad central de quienes están al frente de las instituciones de la República, y hoy Enrique Peña Nieto envilece como nadie las instituciones públicas del país. A Enrique Peña Nieto no lo merece ni Enrique Peña Nieto. Ese no es el gobierno que nosotros necesitamos, y se requiere, por consiguiente, ese proceso de transformación. Hay gente que me dice que a poco con un papelito vamos a quitar a Peña Nieto. Yo les digo que con un papelito lo pusieron, el voto es otro papelito, no veo por qué no con este lo quitemos, pero si no se va, está la desobediencia civil. Nuestra propuesta es muy sencilla, muy clara. Lo que planteamos es correr a Peña Nieto y mandarlo a un penal de alta seguridad, convocar elecciones extraordinarias de presidente de la República ya, no esperar hasta el 2018, convocar a un Congreso Constituyente para restablecer la Constitución de 1917 y acrecentar los derechos del pueblo, y por supuesto ahí se discutiría el tema de corrupción. Mi posición no es naif, yo no estoy creyendo que si se va Peña Nieto se resuelven los problemas del país, pero es un paso necesario. El sistema político nuestro es un sistema político priista, que eso quiere decir corrupción, red de complicidades e impunidad. Y está efectivamente en todas las estructuras políticas partidarias y en la sociedad. En el plano económico, político y social, la gente no corrupta tiene que remar contracorriente para enfrentar esta forma de vida cotidiana y este deterioro alarmante de las instituciones de la República. Por eso nosotros estamos planteando tres cosas concretas, que es, yo creo que es un error no votar o anular el voto. Esa es una posición que favorece al gobierno y a su partido, por eso hasta pusieron un partido de fútbol para que la gente sea Calderón el día domingo, no vaya a votar, y eso favorece al gobierno. Estamos llamando a votar y a votar por el PT, estamos llamando a revocar el mandato de Enrique Peña Nieto y estamos llamando a una rebelión no violenta. Yo estoy convencido que se debe hacer una revolución no violenta que transforme toda la estructura económica, política y social del país. Edgar Morin, que es un pensador muy poderoso francés, dice que el término revolución está agotado y que lo que se debe hacer es una metamorfosis. Mejor todavía, hasta poético, es pasar del gusano a la mariposa. No estoy hablando mal del gusano, no quiero que después me hablen de que estoy discriminando a esta forma animal de vida, sino simplemente estoy planteando una forma que expresa Edgar Morin de los procesos de transformación. Termino planteando que estoy absolutamente convencido que esta generación de mexicanos y mexicanas estamos llamados a entrar a la historia por la puerta grande. Estoy convencido que vamos a poner un país que está de cabeza de pie. Estoy convencido que vamos a dar oportunidades para que erradiquemos la bárbara injusticia social, la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la simulación, la corrupción, la impunidad, el robo, el remate del patrimonio nacional, que son diversas formas de corrupción inaceptable que laceran a la inmensa mayoría de hombres y mujeres que viven en nuestro país.